Ninguna niñera aguantaba a los gemelos del millonario, hasta que una inmigrante hizo lo imposible. «Estás despedido. Coge tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo». La voz de Richard Blackwood resonó en la mansión de Greenwich, Connecticut, mientras señalaba con un dedo acusador a la mujer de 34 años que sostenía tranquilamente una maltrecha mochila. Carmen Morales no se movió. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en el hombre que acababa de gritarle delante de los gemelos de 6 años, Tyler y Taylor, que observaban la escena desde lo alto de la escalera de mármol. Los niños, conocidos por haber hecho renunciar a 12 niñeras anteriores en menos de una semana cada uno, estaban por primera vez en meses completamente callados. «Señor Blackwood», dijo Carmen en inglés con acento colombiano, su voz baja pero firme, «los chicos acaban de tomar su lunch». «No quiero oírlo», interrumpió Ricardo, con la cara roja de ira. «Te encontré dormido en el sofá del salón a las 2 de la tarde. Eso es inaceptable. Un inmigrante vago como tú no se merece trabajar en una casa como esta». Lo que Richard no sabía era que Carmen se había pasado la noche en vela calmando a Tyler, que estaba sufriendo otro de sus ataques de pánico nocturnos. Había conseguido algo que ninguna de las niñeras anteriores había logrado, que los gemelos durmieran una noche entera sin gritar, pelearse o destrozar su habitación. Por primera vez en 2 años, la casa había experimentado una paz absoluta. Richard Blackwood era el tipo de hombre que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Heredero de una fortuna petrolera, había convertido la crianza de los hijos en una competición en la que solo la mejor niñera de América sería suficientemente buena. Agencias especializadas habían enviado candidatas con currículos impecables, licenciadas en Harvard, especialistas en desarrollo infantil, antiguas profesoras de colegios públicos de élite. Todas habían fracasado estrepitosamente. Carmen levantó la vista y saludó discretamente a los chicos. Tyler bajó unos escalones, corrió hacia ella y le susurró, «No te irás, ¿verdad, Carmen? Por favor». La voz del chico se quebró ligeramente, algo que no ocurría desde hacía semanas. «Aléjate de ella», gritó Ricardo, tirando de su hijo por el brazo con una fuerza innecesaria. «No te quiero cerca de esa. Cuidado con sus próximas palabras, señor Blackwood», dijo Carmen, con la voz aún calmada, pero ahora con un tono gélido que hizo dudar a Richard por un momento. Había algo en sus ojos que no encajaba con la imagen de inmigrante sumisa que se había creado en su mente. Lo cierto era que Carmen Morales no era una simple niñera. Licenciada en Psicología Infantil por la Universidad de Bogotá, especializada en niños con trauma, había trabajado en orfanatos y clínicas especializadas antes de emigrar a Estados Unidos 3 años antes. Su inglés impecable y sus profundos conocimientos del desarrollo infantil estaban documentados en su currículum, que Richard claramente no había leído con atención, o había decidido ignorar. Durante las 2 semanas que trabajó en la casa, Carmen había tomado notas detalladas sobre el comportamiento de los gemelos. Tyler mostraba signos clásicos de ansiedad por separación, mientras que Taylor mostraba patrones de comportamiento defensivo típicos de los niños que han perdido pronto a su figura materna. Había elaborado un plan terapéutico completo, aplicando técnicas que funcionaban a la perfección. «Margaret duró 3 días», murmuró Richard para sí, refiriéndose a la niñera anterior. «Jennifer no duró ni 48 horas. Al menos esta mexicana duró 2 semanas». «Soy colombiana, señor Blackwood», corrigió Carmen con suavidad, pero había fuego en sus ojos. «Da igual», respondió él con un gesto desdeñoso. «Llamaré a seguridad si no se va ahora». Ya estaba marcando en su teléfono móvil, con la clara esperanza de intimidarla. Carmen recogió su mochila, pero antes de salir, sacó discretamente su teléfono del bolsillo y pulsó una tecla. La grabación que se inició en ese momento captaría algo que lo cambiaría todo. Lo que había descubierto en las 2 últimas semanas sobre la verdadera causa de los problemas de conducta de los gemelos era explosivo, y Richard estaba a punto de aportar más pruebas. «De acuerdo, señor Blackwood. Pero sepa que dentro de 3 días, cuando los chicos vuelvan a tener pesadillas y ataques de ansiedad, recordará este momento». Se volvió hacia los gemelos, que bajaron corriendo las escaleras para abrazarla por última vez. Taylor, recordad lo que hablamos sobre respirar hondo cuando os pongáis nerviosos, ¿vale? Los chicos asintieron con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, habían encontrado a alguien que realmente los comprendía, que no los veía como niños problemáticos, sino como 2 almas heridas que necesitaban curación, no disciplina. Mientras se dirigía a la puerta, Carmen oyó a Richard murmurar al teléfono: «He conseguido librarme del mexicano».
Ahora necesito encontrar una niñera americana de verdad, alguien a quien los niños respeten. Sí, Blanca, obviamente. Estas mujeres inmigrantes no tienen la educación necesaria para criar niños de buena familia. Carmen sonrió por primera vez aquel día. Si Richard supiera que hablaba 5 idiomas con fluidez, que tenía 2 posgrados y que había trabajado con algunas de las familias más influyentes de Latinoamérica, se lo pensaría 2 veces. Y lo que es más importante, si supiera que ella había descubierto las verdaderas razones del comportamiento de los gemelos y que lo tenía todo documentado, sin duda elegiría sus palabras con más cuidado. En su mochila, Carmen llevaba algo mucho más valioso que ropa y objetos personales. Había reunido pruebas que revelarían no solo la negligencia emocional de Richard hacia sus hijos, sino también información que él no querría que se hiciera pública. Durante 15 días, había observado, anotado y documentado todo. Mientras todos creían haber visto a otra niñera humillada y despedida, Carmen salió de aquella mansión cargada con algo mucho más poderoso que el dolor. Llevaba la verdad y un plan que haría que Richard Blackwood se arrepintiera profundamente de cada palabra prejuiciosa que había pronunciado. En la puerta principal, se detuvo y miró hacia atrás por última vez. En la ventana del segundo piso, Tyler y Taylor saludaron tristemente. Carmen les devolvió el saludo y susurró para sí: «Volveré pronto, niños. Y cuando lo haga, las cosas van a ser muy diferentes». Richard Blackwood había subestimado por completo con quien estaba tratando. En su arrogancia y prejuicios, había creado el catalizador perfecto para su propia caída. Carmen Morales no era solo una inmigrante con talento. Era una profesional altamente cualificada con poderosas conexiones y un sentido de la justicia que no aceptaría ser pisoteado por otro estadounidense privilegiado que creía que el dinero era sinónimo de superioridad. Si te está gustando ver cómo los prejuicios pueden volverse contra quienes los practican, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Carmen descubrió sobre aquellos chicos y sobre el propio Richard Blackwood te hará replantearte todo lo que creías saber sobre esta historia de venganza y justicia. 3 días después de su humillante despido, Carmen Morales estaba sentada en el pequeño piso que compartía con otros 2 inmigrantes en Queens, tecleando furiosamente en su portátil. En la pantalla, su perfil profesional de LinkedIn mostraba sus verdaderas credenciales: psicóloga infantil especializada en trauma, máster en desarrollo cognitivo, 5 idiomas fluidos y más de 10 años de experiencia en clínicas especializadas. Pero lo que realmente la motivaba no eran sus impresionantes cualificaciones, que Richard había ignorado por completo. Era la llamada que acababa de recibir de la señora Henderson, el ama de llaves de los Blackwood desde hacía 15 años. «Carmen, querida». La voz de la mujer temblaba al teléfono. «Los chicos no paran de llorar. Tyler ha tenido 3 ataques de pánico desde que te fuiste. Taylor ha vuelto a mojar la cama y se niega a comer. El señor Blackwood está desesperado, pero es demasiado orgulloso para admitir que cometió un error». Carmen cerró los ojos y sintió una mezcla de dolor y determinación en el pecho. Lo había visto antes. Niños que por fin habían encontrado la estabilidad emocional siendo brutalmente separados de quienes realmente podían ayudarles, todo por culpa de los prejuicios y la arrogancia de adultos que confundían dinero con inteligencia. Lo que Richard no sabía era que Carmen Morales no era una inmigrante más en busca de trabajo. Hija de un prestigioso psiquiatra bogotano, había crecido en una familia de médicos y académicos. Su emigración a Estados Unidos no había sido por necesidad económica, sino porque había recibido una beca completa para estudiar un doctorado en Harvard, oportunidad que tuvo que abandonar cuando a su madre le diagnosticaron Alzheimer y necesitó cuidados especiales. Mientras Carmen planeaba sus próximos pasos, Richard estaba en su despacho tratando de lidiar con su 4ª niñera en 3 días. La señorita Patterson, una británica con 50 años de experiencia en familias refinadas, había durado exactamente 6 horas antes de salir corriendo cuando Tyler le tiró pintura por la blusa de seda. «Estos niños son absolutamente incontrolables», declaró, recogiendo su bolso. Nunca había visto tanta falta de disciplina. Está claro que han sufrido malas influencias de personas inadecuadas. Richard sabía exactamente a quién se refería. La mexicana había malcriado a sus hijos con su enfoque suave, y ahora esperaban el mismo trato cariñoso de todas las niñeras. Necesitaba encontrar a alguien que pusiera a los chicos a raya, alguien con verdadera autoridad, no esa falsa compasión tercermundista. Fue entonces cuando recibió una llamada de Victoria Ashworth, de la agencia de élite Nannies y Governesses International. Victoria tenía exactamente lo que necesitaba: Madison Cramwell, licenciada en educación por Yale, criada en una familia tradicional de Boston, con experiencia exclusiva en casas de miembros del Congreso y directores ejecutivos de multinacionales. Ella es exactamente lo que sus hijos necesitan, señor Blackwood.
ronroneó Victoria al teléfono. Disciplina estructurada, valores americanos tradicionales, tolerancia cero con las rabietas o los comportamientos inadecuados. Y lo mejor de todo, ella entiende la importancia de mantener ciertas normas sociales. El código estaba claro: blanca, rica, conservadora. Todo lo que Carmen no era. Madison llegó al día siguiente conduciendo un BMW descapotable, con un impecable traje de tweed y un currículum que parecía un catálogo de las élites americanas. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño perfecto, las uñas francesas impecables y hablaba con el refinado acento de los caros internados de Nueva Inglaterra. Señor Blackwood, dijo, extendiendo una delicada mano, estoy ansiosa por restablecer el orden y la disciplina en esta casa. Entiendo que ha tenido recientes dificultades con personal inadecuado. Richard sonrió por primera vez en días. Por fin, alguien que comprendía la situación. Alguien del mismo nivel social, que no intentaría aplicar esas modernas técnicas pseudopsicológicas que solo creaban niños malcriados y manipuladores. Mientras tanto, Carmen había empezado a investigar por su cuenta. Lo que descubrió sobre Richard Blackwood la hizo estar aún más decidida. 3 divorcios, todos finalizados con las exesposas alegando frialdad emocional y negligencia parental en los procedimientos. Multas del consejo escolar por llegar Tyler y Taylor repetidamente tarde y mal atendidos. Y aún más interesante, un informe de bienestar infantil presentado 2 años antes por una profesora preocupada, en el que se afirmaba que los niños mostraban signos de negligencia emocional grave. Carmen abrió su cuaderno de notas de las 2 semanas que pasó en casa de los Blackwood. Sus observaciones profesionales pintaban un cuadro desolador. Tyler mostraba síntomas clásicos de trastorno de ansiedad desarrollado por la negligencia emocional de los padres, mientras que Taylor mostraba un comportamiento agresivo como mecanismo de defensa contra el rechazo. Ambos habían respondido positivamente a la terapia de juego y a las técnicas de regulación emocional que Carmen había aplicado discretamente. Pero lo más importante era la grabación que había hecho el día de su dimisión. La voz de Richard expresando claramente sus opiniones racistas, su determinación de contratar solo a una niñera americana de verdad y sus referencias despectivas a mexicanos inmigrantes inadecuados, todo ello captado en un audio cristalino. Carmen sonrió mientras transcribía las palabras. Richard Blackwood había subestimado por completo con quien estaba tratando. Vio a un inmigrante humilde y servil, cuando en realidad se enfrentaba a una profesional altamente cualificada con conexiones en la comunidad psicológica, un profundo conocimiento de la negligencia infantil y pruebas suficientes para arruinar por completo su reputación de padre modelo que tanto cultivaba en los círculos sociales de Greenwich. A la mañana siguiente, Carmen recibió otra llamada de la señora Henderson. Su voz estaba llena de preocupación. Carmen, la situación es terrible. La nueva niñera, le gritó a Tyler cuando lloró preguntando por ti. Castigó a los 2 chicos en el cuarto oscuro durante 2 horas. Tyler se mojó los pantalones del miedo, y ella le obligó a limpiarse, diciendo que los niños grandes no se mojan los pantalones. Carmen apretó los puños. Aquello era un claro maltrato psicológico, y estaba segura de que Richard no solo lo sabía, sino que aprobaba aquellos métodos disciplinarios. Señora Henderson, dijo Carmen, con voz tranquila pero decidida, necesito que haga algo por mí. Y por los chicos. Lo que Richard Blackwood no se daba cuenta era que cada acto de crueldad, cada comentario prejuicioso, cada momento de negligencia hacia sus propios hijos estaba siendo cuidadosamente documentado. Carmen no era solo una víctima que recogía pruebas. Era una profesional que estaba construyendo un caso que pondría al descubierto no solo su racismo, sino su total ineptitud como padre. Y cuando llegara el momento de actuar, Richard descubriría que había elegido el blanco equivocado para su arrogancia. Carmen Morales estaba a punto de demostrar la diferencia entre un inmigrante desesperado y una psicóloga infantil altamente cualificada con un plan de justicia perfectamente calculado. Lo que el prejuicioso millonario no sabía era que cada nueva humillación que creía estar aplicando no hacía sino reforzar la determinación de Carmen, una determinación alimentada no solo por la injusticia personal, sino por la necesidad profesional de proteger a 2 niños inocentes que se habían convertido en víctimas del mismo padre que se suponía que los amaba incondicionalmente. 2 semanas después de la llegada de Madison Cramwell, Carmen Morales estaba sentada en el despacho de Rachel Martínez, una de las abogadas especializadas en discriminación racial más respetadas de Nueva York. Lo que había empezado como una simple consulta jurídica se había convertido en algo mucho más grande cuando Rachel examinó las pruebas que Carmen había reunido. «Dios mío, Carmen», susurró Rachel, ajustándose las gafas mientras analizaba las transcripciones de las grabaciones. «Esto no es solo discriminación en el trabajo. Se trata de abandono infantil documentado,
maltrato psicológico sistemático y prejuicios raciales explícitos. Tienes material suficiente para destruir a este hombre por completo. Carmen asintió, con las manos entrelazadas en el regazo. No se trata de venganza, Rachel. Se trata de Tyler y Taylor. Están sufriendo mientras estamos aquí hablando. La última llamada de la señora Henderson había sido devastadora. Madison había castigado a Tyler por comportamiento inapropiado. El chico había llorado durante la cena pidiendo a Carmen. ¿El castigo? Dormir en el sótano durante 3 noches consecutivas, para aprender que los hombres de verdad no lloran por niñeras extranjeras. Lo que Carmen no le había contado a Rachel era su segundo descubrimiento. Durante sus 2 semanas en la casa de los Blackwood, se había fijado en unos documentos financieros dejados descuidadamente sobre la mesa del despacho, que demostraban que la empresa de Richard estaba siendo investigada por evasión de impuestos federales. Mientras tanto, en la mansión Greenwich, Richard celebraba lo que creía su victoria final. Madison había implantado su disciplina militar en la casa y los gemelos, en su opinión, por fin estaban aprendiendo un comportamiento adecuado. El hecho de que ambos hubieran dejado casi por completo de hablar era, para él, un signo de progreso. Por fin tengo a una verdadera profesional cuidando de mis hijos, comentó Richard durante la cena en el Club Náutico de Greenwich. Alguien que entiende los valores tradicionales americanos, no esas técnicas pseudopsicológicas tercermundistas. Lo que Richard no sabía era que Jennifer Walsh, periodista de investigación del Hartford Courant, estaba a 3 mesas de distancia grabando cada palabra de aquella conversación. Carmen se había puesto en contacto con Jennifer la semana anterior, no como una fuente en busca de venganza, sino como una profesional preocupada por el bienestar de los niños. Carmen, le dijo Jennifer durante su reunión secreta en un café del Bronx, Richard Blackwood no es solo un padre negligente. Está siendo investigado por el FBI por evasión de impuestos. Además, sus 2 exmujeres anteriores perdieron la custodia de sus hijos debido a acusaciones similares de negligencia emocional. Carmen sintió un nudo en el estómago. Hay otros hijos. 2 niñas, ahora de 14 y 16 años, que viven con parientes lejanos. Ambas desarrollaron graves trastornos de ansiedad después de vivir con su padre. Fue entonces cuando Carmen se dio cuenta de que su misión había ido mucho más allá de la búsqueda de justicia personal. Se enfrentaba a un patrón sistemático de maltrato emocional que había afectado a varios niños durante años. La señora Henderson se había convertido en una valiosa aliada secreta. La institutriz, que había trabajado para la familia durante 15 años, había sido testigo del deterioro emocional de todos los niños que habían pasado por la casa. Señorita Carmen, susurró la señora Henderson durante una de sus llamadas nocturnas, hoy he encontrado a Tyler escondido en el armario de la despensa, orinándose en los pantalones por miedo a la señorita Madison. Cuando intenté consolarlo, ella me regañó por malcriar a un niño problemático. Carmen cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Señora Henderson, necesito que lo documente todo. Fechas, horas, fotografíe cualquier herida. Estos niños serán liberados de este infierno, se lo prometo. Rachel Martínez había empezado a construir un caso federal que incluía no solo discriminación racial, sino también negligencia infantil y maltrato psicológico. Carmen, en 72 horas entregaremos simultáneamente una petición federal por discriminación racial, un informe completo al Departamento de Servicios para la Infancia y una investigación periodística que se publicará en el Hartford Courant. Carmen asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. ¿Y si intenta vengarse de los niños cuando se dé cuenta de que le están investigando? Rachel sonrió con fría confianza. Por eso nuestra primera medida será una orden judicial de emergencia para el traslado temporal de los niños, basada en pruebas de maltrato emocional inmediato. Tyler y Taylor estarán a salvo antes de que Richard sepa siquiera que está siendo demandado. Esa noche, Carmen estaba en su pequeño piso de Queens, organizando por última vez todos los documentos, grabaciones y pruebas que había reunido. Fotografías de los informes médicos que mostraban el aumento de la ansiedad de los niños, transcripciones detalladas de las conversaciones racistas de Richard, las declaraciones de la señora Henderson sobre los abusos sistemáticos. Sonó el teléfono. Era la señora Henderson, con una voz cargada de urgencia. Señorita Carmen, ha ocurrido algo terrible. Taylor intentó escaparse de casa esta tarde. La policía lo trajo de vuelta y el señor Blackwood la culpó a usted, diciendo que llenó la cabeza del niño con ideas inapropiadas sobre el afecto excesivo. Carmen apretó los puños. La situación se estaba deteriorando más rápido de lo que ella esperaba. Era el momento de acelerar el plan.
Señora Henderson, mañana por la mañana va a llamar al número que le voy a dar. Es una línea de emergencia de los servicios sociales. Informe de todo lo que ha presenciado. Cada detalle, cada abuso, cada momento de negligencia. Es hora de ponerle fin. Mientras colgaba el teléfono, Carmen miró por la ventana de su modesto piso hacia las lejanas luces de Manhattan. Mañana, Richard Blackwood descubriría que había elegido el blanco equivocado para su arrogancia y sus prejuicios. Lo que el prejuicioso millonario no podía entender era que cada acto de crueldad, cada palabra racista, cada momento de negligencia hacia sus propios hijos había sido cuidadosamente documentado por una profesional que sabía exactamente cómo funcionaba el sistema legal. Carmen Morales no era solo una víctima en busca de venganza. Era una psicóloga infantil altamente cualificada que orquestaba una operación de justicia que convertiría la privilegiada vida de Richard en escombros públicos, al tiempo que salvaba a 2 niños inocentes de un padre que había confundido la crueldad con la disciplina. El jueves por la mañana, exactamente a las 8:47, Richard Blackwood estaba tomando su café matutino cuando su mundo empezó a desmoronarse. La primera señal fue la llamada de su abogado de empresa, con voz tensa. «Richard, tenemos que hablar. Ahora mismo». Antes de que pudiera contestar, el timbre de la puerta sonó insistentemente. A través de la ventana, Richard vio 2 vehículos del Departamento de Servicios para la Infancia aparcados en su entrada. Se le encogió el estómago. No era una visita rutinaria. «Señor Blackwood», dijo Amanda Foster, trabajadora social superior, mostrándole el papeleo. «Tenemos una orden de emergencia para una evaluación inmediata de las condiciones de Tyler y Taylor, basada en quejas formales de negligencia emocional y abuso psicológico». Richard sintió que se le helaba la sangre. «Esto es ridículo. ¿Quién ha hecho esas absurdas acusaciones?» «Múltiples fuentes», respondió Amanda con profesionalidad. «Incluido el personal de la residencia, profesionales de la salud mental y pruebas documentadas de patrones de comportamiento preocupantes». Madison Cramwell bajaba las escaleras con Tyler y Taylor. Los niños estaban visiblemente agitados. Tyler mostraba signos de haber llorado recientemente y Taylor mantenía la mirada baja, claramente aterrorizado. La trabajadora social documentó inmediatamente el estado emocional de los niños. «¿Dónde está la señora Henderson?», preguntó Richard desesperado. «La señora Henderson está declarando en el juzgado en este momento», le informó Amanda. «Ha dado informes detallados sobre los incidentes que han tenido lugar en esta residencia». Richard sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Le había traicionado la señora Henderson? Antes de que pudiera asimilarlo, sonó su teléfono. Era Jennifer Walsh, del Hartford Courant. «Señor Blackwood, estoy ultimando un reportaje sobre la discriminación racial en el entorno familiar y el abandono infantil. Tenemos grabaciones de conversaciones discriminatorias, documentación sobre negligencia emocional y testimonios que confirman un patrón de comportamiento abusivo. El reportaje se publicará mañana». A Richard casi se le cae el teléfono. ¿Carmen Morales? Despedí a esa mujer hace un mes. Fue entonces cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que tenía entre manos. No se trataba de una coincidencia, sino de una operación coordinada y meticulosamente planificada. A las 11:30 de la mañana, Rachel Martínez llegó con una documentación legal que hizo palidecer a Richard. «Señor Blackwood, represento a Carmen Morales en una demanda federal por discriminación racial, así como en una demanda civil por daños y perjuicios. El FBI también está investigando irregularidades fiscales en su empresa». Richard se sentó pesadamente, dándose cuenta por fin de que había subestimado por completo a su adversario. «Los niños quedarán temporalmente bajo custodia protectora», anunció Amanda. «Ambos han mostrado signos significativos de trauma emocional y han expresado miedo explícito a permanecer en este entorno». «Eso es imposible», explotó Richard. Richard explotó. «Soy su padre». «Derechos de los que abdicaste cuando elegiste poner los prejuicios por encima del bienestar de tus hijos», dijo una voz calmada desde la puerta. Todos se dieron la vuelta. Carmen Morales estaba de pie en el umbral de la puerta, ya no con las sencillas ropas de una niñera, sino vestida con un elegante traje profesional. A su lado estaban la doctora Ángela Silva, una reputada psicóloga infantil, y representantes del Departamento de Justicia. «Carmen», susurró Richard, dándose cuenta por fin de que se le había adelantado por completo. «Doctora Carmen Morales», corrigió ella suavemente. «Una psicóloga infantil especializada en traumas, con 2 títulos de posgrado y 15 años de experiencia clínica».
Las credenciales que decidiste ignorar cuando decidiste que mi nacionalidad era más relevante que mi competencia. Richard observó impotente cómo Tyler y Taylor corrían a los brazos de Carmen. La diferencia en el comportamiento de los niños era obvia. Al instante pasaron de ser almas aterrorizadas a niños normales, que sonreían por primera vez en semanas. Señor Blackwood, dijo la doctora Silva, sus hijos han mostrado notables progresos durante las 2 semanas bajo el cuidado de la doctora Morales. En cambio, desarrollaron síntomas graves después de que ella se marchara. Esto da lugar a nuestra recomendación de custodia alternativa. Mientras Carmen consolaba a los niños, explicándoles que estarían a salvo, Richard se dio cuenta por fin del alcance de su derrota. Había perdido a sus hijos. Su reputación y su empresa estaba siendo investigada a nivel federal. La ironía, dijo Carmen, mirando directamente a Richard, es que si hubieras tratado a tus hijos con una 10ª parte del respeto que muestras a tus colegas del club, nada de esto habría ocurrido. Elegiste ver prejuicios donde deberías ver competencia. Richard intentó hablar, pero le fallaron las palabras. Tenía delante a una mujer que había convertido cada acto de desprecio en una prueba, cada insulto en munición legal y cada momento de arrogancia en una prueba de su incapacidad como padre. Mientras los trabajadores sociales se llevaban a Tyler y Taylor a un entorno seguro donde Carmen seguiría proporcionándoles apoyo psicológico bajo supervisión oficial, Richard se quedó solo en su mansión vacía. Carmen Morales había demostrado que la verdadera superioridad no proviene del dinero ni del color de la piel, sino de la competencia, la compasión y el valor moral. Y ahora, cuando las consecuencias de sus prejuicios se hacían públicas, Richard descubrió que había subestimado a una fuerza de la naturaleza disfrazada de humildad. Pero esta victoria no era más que el principio. Lo que Richard aún no sabía era cómo su privilegiada vida se reconstruiría por completo, no por caprichos del destino, sino por las consecuencias directas de sus propias decisiones discriminatorias, ahora expuestas para que todo el mundo las viera. 6 meses después de aquel día devastador en la mansión de Greenwich, Carmen Morales estaba sentada en su nuevo despacho en el centro de Hartford, con una vista panorámica de la ciudad. La placa dorada de la puerta rezaba: Doctora Carmen Morales, Centro especializado en desarrollo infantil. Su agenda estaba repleta de familias de élite que competían por sus servicios profesionales. El artículo de Jennifer Walsh en el Hartford Courant se había hecho viral en todo el país, convirtiendo a Carmen en un símbolo de resistencia contra la discriminación laboral. Las universidades la invitaban a dar conferencias, los programas de televisión se disputaban las entrevistas y 3 editoriales ofrecían contratos millonarios por su autobiografía. Tyler y Taylor, ahora oficialmente bajo su tutela legal, florecieron en su nuevo entorno. Los chicos asistían a una escuela especializada donde eran tratados con la paciencia y comprensión que siempre habían merecido. Sus noches de terror se habían convertido en un sueño tranquilo, y los ataques de ansiedad eran solo un recuerdo lejano. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Blackwood se encontraba en su piso de un dormitorio en New Haven, un dramático descenso con respecto a su antigua mansión. El juicio federal se había saldado con una indemnización de $2,3 millones para Carmen, más multas por violación de los derechos civiles. Su empresa de importación había quebrado después de que la investigación del FBI revelara 5 años de evasión fiscal. Sus antiguos amigos del club náutico le rehuían públicamente, avergonzados de que se les relacionara con el asunto Blackwood, que se había convertido en sinónimo de prejuicios e incompetencia paterna. Richard trabajaba ahora como vendedor en un concesionario de coches usados, una ironía que no pasó desapercibida para nadie. Sus compañeros de trabajo, muchos de ellos inmigrantes, le trataban con educación profesional, pero sin el respeto que él creía merecer. Señor Blackwood, le dijo Miguel, su supervisor mexicano-americano, tiene que terminar el papeleo de esos 3 coches antes de que acabe la jornada laboral. Richard asintió en silencio, tragándose el orgullo que le había destrozado la vida. A nadie en la oficina se le escapaba la ironía de recibir órdenes de alguien a quien meses antes había despreciado. En el primer aniversario de la fundación de su centro, Carmen organizó un acto benéfico que recaudó $500,000 para familias inmigrantes discriminadas. El auditorio estaba abarrotado de políticos, empresarios y activistas de los derechos civiles. Hace un año, dijo Carmen por el micrófono, con voz clara y segura, un hombre me dijo que no merecía trabajar en su casa porque era solo una inmigrante mexicana vaga. Hoy no estoy aquí para celebrar su caída, sino para celebrar el ascenso de todos los que se niegan a aceptar que la discriminación defina sus destinos. Tyler y Taylor, sentados en primera fila con sus nuevos uniformes escolares, aplaudieron orgullosos. No solo habían encontrado una madre adoptiva,
sino una heroína que había convertido la injusticia que habían sufrido en una fuerza para el bien común. De lo que nunca se dio cuenta Richard Blackwood fue de que sus prejuicios habían creado el catalizador perfecto para su propia destrucción. Al subestimar a Carmen por su nacionalidad, había despertado una fuerza profesional que no solo buscaba justicia, sino que la obtenía de forma espectacular. La verdadera medida de la victoria de Carmen no fue solo la indemnización millonaria o el reconocimiento profesional. Estaba en el hecho de que Tyler y Taylor ahora dormían tranquilos cada noche, seguros de que eran amados y protegidos por alguien que veía su verdadero valor. Carmen había demostrado que la mejor venganza no es destruir a quienes te hacen daño, sino construir algo tan grande que haga sus vidas irrelevantes. Mientras Richard luchaba por vender coches usados, ella cambiaba vidas, inspiraba a generaciones y creaba un legado duradero. En la pared de su despacho, enmarcada junto a sus diplomas, estaba la primera carta que Tyler le había escrito. Gracias por enseñarme que llorar no me hace débil, y que ser diferente no me hace estar equivocado. La ironía final era deliciosa. Richard había perdido a sus hijos intentando protegerlos de una influencia inapropiada, cuando en realidad los estaba protegiendo de la única persona capaz de curarlos. Su arrogancia se había asegurado de que encontraran exactamente el amor que él era incapaz de proporcionarles. Carmen miró por la ventana de su despacho, viendo la ciudad extenderse ante ella. Todos los días llegaban inmigrantes que se enfrentaban a prejuicios similares. Pero ahora había un precedente, una historia que demostraba que la competencia y la dignidad siempre triunfan sobre la ignorancia y los privilegios. Si crees que la justicia y la perseverancia pueden transformar cualquier situación, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias inspiradoras que muestran cómo la verdadera fuerza viene de dentro, y cómo quienes nos subestiman a menudo nos dan las herramientas para nuestra propia victoria. Richard intentó destruir a Carmen, pero acabó destruyéndose a sí mismo. Carmen aprendió que la verdadera venganza no consiste en devolver el daño que ha sufrido, sino en alcanzar un éxito que tus enemigos nunca habrían imaginado.